limpiar. Por limpiar, digamos, está bloqueando. ¿De qué se está bloqueando? Se bloquea. A ver, trata de poner algo. ¿Ya estoy obedeciendo? No estaba obedeciendo. Vamos a ocultarlo más. No se diré aceptarlos. Tira a todos. Ahí abajo. Sí. Ah, mira. Ay, se muere, chiste. ¿Qué? Espera, esto es. Esto es. En el concepto de lo que es biotecnología como tal. Entonces habíamos hablado que es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Ahí están biología, bioquímica, inmunología, biología, agronomía, ingeniería química, medicina, veterinaria, entre otras. Incluso entra física en algunos casos. Algunos casos también consideran ingeniería no solamente química, sino electrónica, ingeniería de materiales hay hoy en día. Entonces hay una serie de disciplinas que manejan el concepto de biotecnología. Y no es nada más entonces que un conjunto de tecnologías innovadoras, ¿no? Que se han basado en utilizar primero en un inicio Hola, buen día. pero después también se ha utilizado a las células de mamíferos, a las células vegetales. Entonces Buenos no es días, una doctor. Buen día, doctor. propia, si quieren. Buenos días, Entonces, doctor. porque sí es algo que Buenos podemos días, estudiar doctor. sobre los microorganismos, Ya. pero no es exclusiva. Había una tarea, ¿no ve? Teníamos una tarea. Teníamos que Sí, resolverla, ¿no doctor. ve? Ya. ¿Se está presentando? Sí, doctor, se ve la pantalla. Ya. Ya. Esta era la tarea, ¿no ve? Ya. Muy Sí, bien. doctor. Ya. ¿Quién va a defender? Producción de beta-lactabases, ¿cómo se determina? En el estafilococo. Ay, no. Salite. ¿Mm? Ya. Muy bien. ¿Quién va a dar? ¿Nadie se ofrece? Doctor, ¿yo puedo hacerlo? Sí. ¿Ustedes? Jocelyn Gabriela Apóstol Limache. Ya. A ver, adelante. Espera un ratito. Bueno, está bien. Espera. Sí. Ahora sí, doctor. Espera un ratito. Ahí está.
Jocelyn Gabriela Pozo Pozo Limache. Limachi, me has dicho, ¿no ve? Sí, doctor. Pozo, ya. Adelante, Jocelyn, te escuchamos. Ya, doctor. Bueno, las beta-lactamasas son enzimas bacterianas capaces de hidrolizar el enlace amida del anillo beta-lactámico de las penicilinas, cefalosporinas y otros antimicrobianos beta-lactámicos. En este caso, de los estafilococos, la beta-lactamasa producida es una penicilinasa que hidroliza exclusivamente las penicilinas. Este fenotipo de resistencia de la penicilina es mediado por la beta-lactamasa, implica resistencia a todas las penicilinas, excepto a la oxacilina y a la cloxacilina. En este tipo se han descrito que hay 4 variantes, de acuerdo a la clasificación que presentan resistencia, entonces A, B, C y D. Para su detección se pueden utilizar discos impregnados con una cefalosporina cromogénica, o también conocida como nitrocefin, que al hidrolizarse en presencia de beta-lactamasa experimenta un cambio de estructura, lo que resulta un producto coloreado en un color naranja rojo. Esto, doctor, investigado. Ya, entonces, para la producción de beta-lactamasa se hace la prueba del cefinase, ¿no ve? Sí, ¿Sí? doctor. En el cual tú agarras y utilizas una cefalosporina cromógena que viene en un disquito de antibiograma, ¿no? Igual que los discos para Kirby Bauer. Y después agarras y le pones el estafilococo y si se presenta un color anaranjado intenso es positivo, ¿no ves? Si no se presenta color es negativo, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya, entonces esa es una. ¿Puede haber otra más? Bueno, estaba un poquito revisando la bibliografía, doctor. Ya. Lo clasifican el color y también el usar cefalosporina de acuerdo a al tipo, como le he dicho, como existen diferentes subtipos ABC, puede que alguno presente mayor resistencia a esta cefalosporina o puede que no. Entonces ahí implica el antibiograma hacer diferentes combinaciones entre las beta-lactamasas. No. En realidad, la beta-lactamasa estafilocócica es una, ¿no? Cuando ya hablemos de las beta-lactamasas de las enterobacterias y de los gram negativos no fermentadores, el criterio es diferente, ¿no ve? Pero en este caso, la del estafilococo normalmente se hace por la prueba que has indicado, ¿no? De la cefalosporina cromógena y se ve si hay presencia de color o no, y eso te dice. Pero también se puede medir el halo de inhibición utilizando el disco de penicilina, ¿no? Si el disco de penicilina es menor, entonces ya cada vez eso significa que hay beta-lactamasa y directamente la bacteria es resistente. Entonces también se puede utilizar el disco de penicilina, pero tomando en cuenta el criterio, ¿no? El criterio que nos muestra eso. Por ejemplo, por decirte, ¿no? Cuando es beta-lactamasa positivo, el halo de inhibición alrededor de la penicilina es de 6 milímetros, ¿no? Entonces significa que la bacteria es completamente resistente y eso te puede dar una idea, digamos, ¿no? Ahora, para confirmar, ya utilizas el disco de cefinase, ¿no? Ya utilizas el disco de cefinase. Ya, muy bien. Entonces, la beta-lactamasa es una enzima que le da resistencia al estafilococo contra las penicilinas principalmente, ¿no ve? Contra las Sí, doctor. penicilinas principalmente, ¿no ve, Jocelyn? Sí, doctor. ¿Las cefalosporinas son sensibles a las beta-lactamasas? Sí, de igual modo. Por eso le mencionaba tanto las penicilinas, las cefalosporinas y otros antimicrobianos beta-lactámicos. No siempre, ¿no? Las beta-lactamasas de estafilococo más es dirigida contra penicilina, ¿no? Las cefalosporinas ya normalmente son resistentes a las beta-lactamasas estafilocócicas, digamos así, ¿no? Pero, bueno, eso ya vamos a ir analizando más adelante, ya más adelante. Ya, muy bien. Jocelyn, me alegro. Ya. Meticilino resistencia. Doctor, Parsal. ¿Quién Doctor, quiere ¿podría? defender? A ver, Melissa Vargas. Doctor, Johnny, por ¿qué hacemos? ¿Quién va a defender? Levante la mano primero, doctor. ¿Quién? Ay, ¿Tú? Melissa Vargas. A ver, ya, Melissa. Vargas, Melissa. Levantó la mano primero. Ya te escuchamos. A ver, Melissa.
Doctor, bueno, yo para determinar la resistencia de meticilina por métodos fenotípicos, eh, uno de ellos es un método de difusión en agar de Curie-Bauer. Se utiliza en el agar de Mueller-Hinton y el disco se utiliza de cefoxitin en concentración de 30 miligramos por ml. La Microgramos, sí, microgramos, cuidado miligramos, a ver, pensá. miligramos, Microgramos, eso mucho cuidado, ¿no ve? sí, Ya, con 30 temperatura de microgramos por incubación, ml, sí, ¿ya? y luego se incuba en temperaturas de 33 grados centígrados a 35 grados centígrados. El tiempo de la lectura de los halos de inhibición se hace de 16 a 24 horas después. Y dado que el antibiótico cefoxitin es un buen predictor de la presencia del gen MECA que le da esta, esta resistencia a la meticilina, un halo menor o igual a 21 milímetros se interpreta como la presencia del gen MECA positivo y también un halo mayor a 21 milímetros como se detecta como MECA negativo. Sí, el punto Y de corte estaban indicando que es 22 milímetros. Entonces, sí, tomaremos como si fuera ese el punto de corte, por favor. ya, 22 milímetros, ya está bien lo que me estás diciendo, pero lo único que sea 22 milímetros el punto de corte, ¿ya? Ya, ya. seguí. Eso encontré y luego también que no se recomienda para este estudio utilizar el del disco de oxacilina porque no es tan efectivo y se recomienda el de cefoxitin. Eso es lo que encontré, doctor, para la determinación de resistencia a Ya, lo que meticilina. pasa es que antes se utilizaba el disco de oxacilina para determinar la meticilina resistencia en los estafilococos, pero el disco de oxacilina tenía que utilizarse utilizando como medio de cultivo al Müller-Hinton con 4% de cloruro de sodio más, ¿ya? Y se lo tenía que incubar de 24 a 48 horas y se tenía que buscar colonias mutantes que aparecían dentro del halo de la oxacilina. Entonces eso era bastante complicado porque tenías que aumentar 24 horas más de incubación para determinar la meticilina resistencia y todo eso. Entonces era bastante complicadito, ¿no? Entonces en la actualidad se ha visto que la cefoxitina, ¿no? Que es una cefalosporina, agarra y activa o, perdón, estimula, ¿no? La cefoxitina estimula de mejor manera la expresión del gen MECA y te da un resultado mucho más fácil en menor tiempo y además es reproducible, ¿no? Entonces te dice si la bacteria es meticilino resistente o no es meticilino resistente, ¿no ven? Y por la producción del gen MECA. Ya, eso sería por Kirby-Bauer, ¿no ven? Los técnicas existen. A ver, tú ya has contestado, Vargas. Tú eres Vargas, me has dicho. Torres, Vargas Torres, Vargas, Torres, Ruth, ¿no ven? Ya. A ver, doctor. tus otros compañeros, qué otro método existe? Doctor, Para ver, tú eres ¿podría algo? Tambo, Tambo, Tratamos. Sí, Tambo, Andrea Araceli, ¿sí? doctor. Ya, te escuchamos, a ver. Como usted doctor, bien puedes hacer una prueba para determinar si como resistentes o resistentes. Por ejemplo, como usted mencionaba, podríamos utilizar dos discos, uno que es de cefoxitina y bueno, estas cepas están en un aro menor a 21 milímetros y también de junto con ¿cómo se dice? Tipo de un equipo de aromática. Entonces, estos dos pueden juntos para ver si son resistentes. Cuando una bacteria es como resistente, no presenta ningún aro, pero cuando es heteroresistente, los que se va a poner en el medio de Müller-Hinton, como había mencionado, y el método siempre recomiendo utilizar este medio porque es el más óptimo, ¿no? Y bueno, doctor, ese es el que había investigado. A ver, escúchame, ¿qué discos has puesto? Doctor, son dos discos de cefoxitina.
Uno de cefoxitina y no me acuerdo cuál es el otro, doctor. Oxacilina, doctor, perdón. Oxacilina y cefoxitina. ¿Qué me decías, perdón? No sé si se me Andrea, escucha. Doctor. te escucho pues medio entrecortado. A ver, espera. Por eso me he puesto mis audífonos. Tal vez te escuche mejor ahí. Ya, A ver, otra vez repetime, por favor. ya. Ahora sí, como le decía, doctor, se puede utilizar para una resistencia homogénea con dos discos. El primero es de un kilogramo y cefoxitina de 100 gramos. O sea, Y tú me dices, escúchame un ratito, tú me dices que pones oxacilina al lado de cefoxitina. sí, doctor, para ver el halo de resistencia. Presenta un halo. Puede presentar un halo y ser homogénea, de resistencia homogénea, o presentar dos halos, y eso significa que presentó una resistencia heterogénea. Ah, mira qué interesante eso. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía que utilizabas los dos discos, ¿no? Porque en la actualidad te recomiendan solo utilizar la cefoxitina, ¿no? Sí, doctor, este Pero es un método un tanto antiguo, el que he podido encontrar, porque el medio de Mirgington también está suplementado con 2% de cloruro de sodio. ya, Y en el caso espérame no un ratito, espérame. Tengo una llamada, espérame, por favor, espérame, ¿ya? está bien, doctor. Hola, ¿me escuchan? Doctor, se escucha. Ya, entonces, en este caso, ¿no? En este caso, lo que se recomienda es, Andrea está hablando, ¿no ve? Sí, doctor. Ya, lo que se recomienda, Andrea, es poner el disco de cefoxitina. El disco de oxacilina se ha visto que no funciona bien. Ya, entonces, la meticilina resistencia te está diciendo que el estafilococo es resistente a todos los beta-lactámicos, no a ampicilina, amoxicilina, a cloxacilina, a dicloxacilina. Te está diciendo que es resistente también a las cefalosporinas, todo, o sea, un estafilococo meticilino resistente ya es resistente a los beta-lactámicos, ¿no?
Cuando tú, por ejemplo, es beta-lactamasa positivo, normalmente la beta-lactamasa lo vuelve resistente a las penicilinas, ¿no? Pero es sensible a las isoxazolil-penicilinas, ¿no? Que son las penicilinas que son resistentes que son resistentes a las beta-lactamasas estafilocócicas. Pero el estafilococo, con el tiempo de ser beta-lactamasa sensible, o sea, positivo, la industria farmacéutica produjo las isoxazolil penicilinas, ¿no? Y estas son la cloxa, la dicloxa, la oxa, todo ese grupo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El estafilococo se ha empezado a volver resistente por la producción o por la alteración de las PBPs que ya vamos a ver, ahorita. Entonces, ya, el método o la técnica por Kirby Bauer es utilizando el disco de cefoxitina, ¿no ve? Pero a ver, ¿existe otro método más? A ver, Luisa, tú has levantado la mano, a ver, te escuchamos. Luisa. ¿Me Sí, escuchan o doctor. no? Ya, Sí, ya doctor. estás ahí, a ver. Ah, Escúcheme una cosa. Cuando vayan a participar y levanten la mano, me van a prender sus cámaras, quiero verlos, ¿ya? Ahora, si están en su celular y la cobertura de internet es muy mala, todo, bueno, pena, no se puede hacer nada contra eso, ¿no? Pero los que tengan posibilidad, yo quiero verlos, quiero un poco conocerlos, no los conozco. Para mí es bien, ¿cómo les digo? Es bien frustrante que no pueda ni mirarlos, ¿me entienden? No ven ni llegar a conocer. Por ejemplo, con ustedes hemos llevado micro 1, han visto el año pasado ha sido una friega y estamos llevando micro 2 y por ahí terminamos este año y por ahí no nos miramos como se dice comúnmente las caras, ¿no? Entonces, siquiera pues nos conoceremos un poco con el internet. Entonces, si van a participar, tienen que prender, por favor, su video y su micrófono para que yo los vea participar y sus compañeros también. ¿Meta? Ya. ¿Quién iba a hablar? Luisa, ¿no ve? Ya, Luisa, a ver, te escuchamos. sí, doctor, pero yo levanté la mano para la siguiente, doctor. No hemos terminado. No hemos terminado. Pero, Entonces Doctor. baja tu mano, pues. Para la siguiente me vas a doctor, hacer recuerdo y tú vas a participar. Pero ahorita ya, estamos hablando de la meticilino resistencia. Entonces, quita tu manito, pues. ya, Leonardo quiere doctor. hablar, ¿no ve? Doctor, A otros ver. métodos utilizados para determinar la resistencia también puede ser el ensayo en E, que utiliza tiras con los antibióticos para las metilciclinas, que tienen diferentes concentraciones a lo largo de estas tiras. Con esto podemos determinar no solo la resistencia, sino que también nos permite determinar la concentración inhibitoria a la cual es sensible el estafilococcus. Ya, Además, hay espérame, otro ensayo. espérame, calma, Leonardo, tú eres Leonardo Rocabado. Rocabado, es tu apellido, ¿no ve? Ya, espera un ratito, tengo que anotar tu participación. Ya, o sea, tú me estás hablando de la prueba del e-test, ¿no ve? Sí, doctor. Leonardo, ¿sí? Sí, doctor. El e-test te sirve para determinar MIC. ¿Cómo determinamos MIC por el e-test? ¿Cómo determinamos si la bacteria es meticilino resistente? Para la meticilina resistente colocamos los antibióticos correspondientes que están en las tiras y entonces podemos medir a la mitad vamos a encontrar un halo máximo y a la mitad es como una gota, perdón, desde la concentración mínima hasta la concentración máxima. Y entonces a la mitad de esta podemos determinar y verificar la concentración a la cual va a corresponder a la concentración inhibitoria media, a la cual es sensible a la bacteria. Sí, pero vos tienes que tener el dato, ¿no? ¿A qué concentración se dice que la bacteria es meticilino resistente? No sabría, doctor. ¿Quién sabe cuál es la concentración de MIC a la cual la bacteria es meticilino resistente? Porque cuando hacemos el Epsilon test
¿No ve? ¿No? Cuando hacemos ¿no? Cuando hacemos el epsilon test, hacemos esto, ¿no ve? Que estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos la tira que está embebida en el antibiótico, como estamos viendo aquí, ¿no ve? La tira que está embebida en el antibiótico, y la ponemos en el agar, ¿no? Como está puesto aquí, se fijan, y se forma esta elipse, ¿no? Justamente aquí donde está tocando, por encima de esto, es el MIC, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, fíjense, está tocando, entonces, por ejemplo, aquí su MIC sería 50. Nosotros queremos determinar si es MIC por esta técnica. O sea, ¿cuál es la maravilla? En este caso, utilizaríamos cefoxitina como antibiótico, no eritromicina, cefoxitina para determinar, ¿ya? Y tendríamos que ver el MIC a la cefoxitina. Entonces, ese dato ya está en tablas. ¿Quién sabe? Doctor, para... Si no me Ya, equivoco, Esperen pues un ratito, calma. ¿Quién quiere hablar? Esperen un ratito. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién levanta la mano? Jenny, sí, sí, a doctor. ver, te escuchamos. Tu cámara, por Eh, favor. ¿Me Ya, ves? sí, sí, te veo. Si no me equivoco, para cefoxitina por el ITES, el MIG es un valor mayor o igual a 8 miligramos por ml, pero para oxacilina, como mencionaba anteriormente Andrea, es de 10, si no me equivoco, miligramos por ml. Microgramos, no miligramos. No hay que olvidarse, ¿no? Siempre la concentración de todas las pruebas que se hace para los antibióticos siempre es microgramos, ¿no? Porque nosotros tomamos 500 miligramos, ¿no? Normalmente una tableta de amoxicilina, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que ya en el cuerpo la concentración, ¿no? Inhibitoria o bactericida siempre es microgramos por ml, ¿no? De sangre, ¿sí? Ya, entonces es la concentración. Entonces tenemos que poner, ya Jenny, está bien, entonces tenemos que poner, ¿no? Tenemos que poner, y el disco tendría que tocar donde está 10, tendría que ser por aquí más o menos, ¿no? En el caso de la eritromicina, normalmente esto es estándar, la concentración de los antibióticos, ¿no? Es estándar la concentración de los antibióticos, ¿no? Entonces, no hay mucho como donde perderse, digamos así, ¿no? Ya, entonces agarramos, vemos y interpretamos así. Ya, ¿qué otro método más existe? ¿Qué otro método más existe para determinar la meticilina resistencia? El único es esos dos, Kirby-Bauer y el E-Test. ¿No hay otros métodos más? ¿No hay otros métodos más? ¿Nadie ha determinado? Doctor, ¿Sí? Dime. Dime, Leonardo, te escucho. doctor, no estoy seguro de que aún se utilice pero hasta donde recuerdo antes se utilizaba método por diluciones. Tenemos nuestro cultivo en un medio líquido y añadimos en diluciones seriadas el antibiótico. Entonces, verificamos en los tubos con mayor dilución y realizamos la siembra y realizamos el conteo de las colonias. Claro, pero ese es el MIC en macrodilución o en microdilución, ¿no? El MIC es lo mismo que el que el I-test, ¿no? Que habló Jenny, ¿no? ¿Mm? Es lo mismo. La diferencia es que en el I-test tú tienes todos los antibióticos que están embebidos en la tira del antibiótico, ¿no? Así. Pero si tú, por ejemplo, haces un MIC, que es lo que tú estabas hablando, a ver, veremos si nos sale aquí rapidito.
Ah, no, estamos en malas. Micrófono test, ¿no? Nos pondremos concentración mínima inhibitoria, ¿no ve? Entonces, aquí te dice el antibiograma o el método, ¿ves? Haces las diluciones y ves hasta dónde crece, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, macrodilución y aquí microdilución. En la macrodilución haces en tubo y en la microdilución haces en las placas con pocillos, ¿no? Que normalmente se utilizan en inmunología. Entonces, fíjate, por ejemplo, donde se corta, tú sabes que es el punto de corte, ¿no? Ya tenemos que hacer una revisión de todo esto, ya vamos a ver cómo vamos a empezar a hacer seminarios terminaré con esto de las elecciones, Dios quiera que logremos terminar a buen término, que de una vez tengamos al rector y vicerrector, y ya nos vamos a dedicar a ustedes con más calma y con vamos a ver cómo vamos a empezar a recuperar los laboratorios del año pasado, ¿meta? Pero la idea es esta, ¿no ve? Aquí tienes el MIC, ¿no ve? Que tú haces, ¿no? Entonces te da el punto de corte, Notas aquí, por ejemplo, hasta aquí digamos, aquí es cristalino y aquí es turbio, entonces es el punto de corte y ese posteriormente se llama, es el MIC, ¿no? Pero en este caso estás haciendo en tubo o estás haciendo aquí en estas plaquitas en microdilución, ¿no? En microdilución, ¿no? O sea, es lo mismo, cualquiera de los técnicos te da mismo. Pero ¿qué ha pasado? Los investigadores han logrado desarrollar el e-test, ¿no? Y el e-test, por ejemplo, es lo que ves aquí, ¿no? Fíjate aquí, por ejemplo, estás poniendo varios gas para una bacteria y puedes determinar el MIC directamente sobre la tira, ¿ves? Aquí, por ejemplo, mira, se forma la elipse, fíjate, donde toca la elipse está tocando aquí, entonces el MIC por encima es 1. Entonces ya no tienes que hacer las diluciones, ya no tienes que utilizar el antibiótico proanálisis, solo te compras la tira, siembras igual que para Kirby Bauer en un medio de Müller-Hinton y le pones la tira, ¿no? Estas tiras para e-test. Entonces, en este caso, en vez de utilizar el litro, nosotros tendremos que utilizar cefoxitina y así de esta manera determinamos. Ya, pero ya hemos dicho que son la producción del disco o la utilización del disco de cefoxitina por Kirby Bauer, ¿no ve? La segunda era el método del e-test, muy bien. Hay otros métodos más, ¿quién sabe? A ver, adelante. ¿Tú eres? Giovanna Aruni, doctor. Aruni, Giovanna. Ya, a ver, Giovanna, te escuchamos. Doctor, no va mucho con la biología, pero con microbiología, perdón, pero yo estaba investigando y también mediante métodos de PCR en tiempo real se puede Muy identificar bien. la resistencia. ¿Qué tenemos que buscar? En este caso, como nosotros sabemos, la PCR nos permite detectar, ¿no? El material genético. Entonces, en este caso, en la PCR, lo que se va a hacer es, se va a diagnosticar los, ay, perdón, doctor, se va a ver lo que es los, los, ay, doctor, un ratito. Hay estos que les permiten a las bacterias tener la resistencia a Claro, los antibióticos. si tú te acuerdas cuando has llevado biología molecular, el lado con el doctor Rolito, Cierto. no sé, tal vez con su colaborador, tú sabes que el PCR lo que hace es normalmente tú agarras y pones primers, ¿no ves? Que son los RNAs, ¿no ves? Los primers van y se pegan y flanquean a un determinado gen, ¿no ves? Y posteriormente Cierto. viene la RNA polimerasa y polimeriza este gen, hasta que se tiene varias copias de este gen, ¿no ves? Y después tú lo revelas por un método de electroforesis, ¿no? En geles de poliacrilamida o de agarosa y posteriormente lo revelas, ¿no ves? Y lo ves.
y tienes que ver la banda de ese gen. ¿Sí? ¿Estamos de Sí, acuerdo? Entonces, sí, en este doctor. caso, ¿qué gen tendríamos que buscar por biología molecular, por PCR? ¿Cuál es el gen que tenemos que buscar en los estafilococos que son meticilinos resistentes? Mm, no, no sabría decirle, doctor, pero lo puedo El buscar. MEC-A. El MECA, MEC-A. sí, Si no, no se sí, olviden, ¿no? A ver, se los sí, voy doctor. a ver, a ver. Bueno, aquí no está, ¿no? Pero el gen que se busca, ya, el gen que se busca, esperen un ratito, es el gen, se los voy a escribir para que lo tengan. Normalmente hay una nomenclatura, ¿no ve? Para escribir a los genes. Entonces, Si no me equivoco, es MEC en minúscula y la A en mayúscula, eso, doctor. muy bien, así es, ¿no ve? Sí. Así es. Es como tú dices, ¿no ve? Entonces el gen es así, MEC-A, así se lo llama, ¿no ve? Este es el gen MEC-A que da resistencia a la meticilina, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Por qué da resistencia a la meticilina este gen MEC-A? ¿Qué me puede decir? ¿Mm? ¿Qué me puede decir? ¿Por Doctor, qué? O porque ¿Quién está? codifica la proteína fijadora de la penicilina. Tú eres Luisa, Luisa, ¿qué? Janet, Mamani, Mamani Mamani, Luisa Sarchuk. Janet, ya, pero está bien, pero ¿cómo? A ver, explícame. No, las proteínas fijadoras de penicilina están presentes siempre en las bacterias, normalmente. Las proteínas fijadoras de penicilina son las proteínas que normalmente participan en la biosíntesis del peptidoglicano, que además de participar en la biosíntesis del peptidoglicano, también son proteínas a las cuales se fijan, ¿no? Se fija principalmente las penicilinas. Por eso lo han llamado PBPs del inglés Protein Binding Penicillins, ¿no? Entonces, proteínas, penicillin protein binding sería ese, ¿no? Son las proteínas fijadoras de penicilina, las PBPs. De ahí ha venido digamos, su abreviación, PBP, ¿no? PBP, Penicillin Binding Proteins, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo que yo les pregunto es, ¿qué alteración? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué produce el gen MEC-A para volver al estafilococo meticilino resistente? Yo podría responder, doctor. Usted podría responder. A ver, ¿usted quién es? Joana. Joana, pero dame pues tu apellido, no seas frigona. Y Joana, y ¿qué? porre, y porre. Y Porre. Ya, te Sí. escucho, adelante. Bueno, doctor, Habilita por favor tu video. ahí está. Listo. Ya, te escuchamos. Entonces, bueno, con respecto a los PBPs, como usted mencionó, doctor, estos se encuentran normalmente en las bacterias y son 4 tipos. Estos van a tener una alteración gracias al gen MEC-A, dando lugar a la PBP2A. Estas principalmente en presencia de la meticilina, o sea, lo normal sería que en realidad inhiba los PBPs, pero en este caso con la presencia de la PBP2A va a continuar lo que es la síntesis de la pared bacteriana, debido a que como tal va a bloquear la unión de cualquier beta-lactámico a su sitio activo, continuando lo que son los procesos de transpeptidación. Muy bien, Joana. Esa es la respuesta. Entonces, la proteína normal que está en las células es la PBP, ¿no ve? Y el gen MEC-A produce una PBP alterada, que es la PBP2A. Esta PBP2A ya no se pega, ya no se une igual a los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, ya es una alteración de sitio blanco, la resistencia, ¿no? Es una alteración de sitio blanco. Las beta-lactamasas producidas por el estafilococo es una inactivación enzimática del antibiótico. En este caso es una resistencia por una alteración del sitio blanco, ¿no? Entonces se produce una PBP alterada que ya no se pega igual
o se une igual a las penicilinas y cefalosporinas, a todos los beta-lactámicos, y es la llamada PBP2A. Esperen un ratito, tengo una llamada, ¿ves? De locura es esto.
Ya, perdónenme, por favor, pero bueno, estamos ya pues, en lo último de esto de las elecciones. Téngame paciencia, por favor. Ya vamos a... Ojalá más bien salga de una vez el rector y vicerrector en primera vuelta y así nos evitamos. Si no, vamos a estar en esto más o menos hasta mediados de abril. Ojalá más bien concluyamos ya de una vez ahí el rector por 3 años. Yo creo que en 3 años ya esto de la pandemia ya se controlará, ya se logrará, digamos, sobrellevar, ya tendremos clases más normales, pero mientras tanto, ténganme un poco de paciencia. Ya entonces estamos hablando de las PVPs, entonces habíamos dicho que es una producción de una PVP alterada, que es la PVP2A, que es codificada por el gen MECA, ¿no? Por el gen MECA. Ya, entonces tenemos a Kirby Bauer, tenemos a MIC y tenemos a PCR. ¿Qué más hay? ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? Doctor, Aquí estás. Yesenia María, eres Angola, Angola, ¿no ve? sí, doctor. Ya. A ver, Yesenia, activa tu Eh, camarita y sí, doctora, adelante. doctor. Bueno, Ya. doctora, lo que averigüé también, como bien mencionaba mi compañera previamente, que estas bacterias no se caracterizan por tener la PVP-A2. También hay otro tipo de método que puede identificar esto, y es por medio de la aglutinación en látex, doctor. Ya, En muy esta bien. aglutinación se detecta lo que es esta proteína, y es un método rápido y simple que se realiza en un portaobjetos. Y bueno, es considerado Ya, como un método de diagnóstico clínico y rápido, ya que si hay aglutinación se considera positivo y si no es negativo. Eso, doctor. muy bien. Entonces, es un método de tipo inmunológico, ¿no ve? Porque estás utilizando un método de aglutinación, utilizando anticuerpos dirigidos contra la PDP2A. Entonces, si hay aglutinación, positivo; si no hay aglutinación, negativo. Muy bien, entonces ya son 4 métodos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Nadie sabe? Existe un método que es el que se está utilizando en los Cromagar, ¿no? Sí. Veremos si hay. ¿Ves? Cromagar para meticilino resistencia. ¿Ves? Fíjense cómo, si se presenta el color, no, ya nos está diciendo que es meticilino resistente. Fíjense aquí, por ejemplo, el estafilococo es azul, pero fíjense estas colonias que se están viendo de color rosado son colonias meticilino resistentes, o sea, cepas de estafilococo meticilino resistentes. Entonces, directamente tú siembras en el agar, si ves el desarrollo de estas colonias, este cambio de color, ya te está diciendo que es prueba positiva para la meticilino resistencia. Prueba positiva para la meticilino resistencia. Entonces, recapitulando, ¿no ves? Recapitulando, tenemos la Kirby Bauer con cefoxitina, que es el más usado. Posteriormente tenemos el ITEST, posteriormente, o el MIC, posteriormente tenemos el PCR por biología molecular, buscando el GMK. Después tenemos por aglutinación, por métodos inmunológicos, y por último tenemos utilizando el Cromagar para la determinación de la meticilino resistencia de los estafilococos. Entonces son los 5 métodos que uno puede utilizar para determinar la meticilino resistencia, ¿no ve? Meticilino resistencia. Ya, muy bien. Tolerancia. Tolerancia nos toca, ¿no ve? Ya, ¿quién me puede hablar sobre la tolerancia?
¿Qué es la tolerancia? A ver, están levantando aquí la mano. Joana Rebeca, ¿qué eres? Joana Rebeca. Y por doctor. Ah, Giovanita, ya, adelante, te escucho. Ya, bueno, a lo que yo tenía entendido es que la tolerancia va a ser aquella que va a implicar lo que son los procesos Quiero de... verte en tu Ah, video, perdón. Giovanna. Ahí Ya. está. Ya, como le decía, doctor, entonces estos principalmente van a ser aquellos que, bueno, van a implicar los procesos de lisis y muerte celular, pero esto se va a dar principalmente cuando el microorganismo está bajo concentraciones altas de cualquier tipo de antibiótico. Pero en este caso la tolerancia puede llegar simplemente a la inhibición y no tanto a la muerte. Esto va a disociarse de forma muy marcada dependiente al MIC y al MBC, o sea, a la concentración inhibitoria mínima y a la concentración bactericida mínima. Y esto lo podemos ver a partir de dos métodos, el método de Kirby-Bauer y, como habíamos visto anteriormente, el método del MIC. En Kirby-Bauer vamos a ver a lo que es el Staphylococcus aureus presente y adjunto con lo que son cualquier, o bueno, no cualquiera, sino con los antibióticos que pueden en este caso darle cierta forma de sensibilidad o resistencia intermedia, donde podemos observar si este es como tal tolerante o directamente resistente. Y en el caso de lo que es el MIC, ahí vamos a ver, obviamente, como se había mencionado anteriormente, las concentraciones de antibiótico a lo que va a estar sometido y si es que se va a inhibir su crecimiento o directamente se puede apreciar lo que es de forma bactericida. Y esto cómo va a ser, si digamos vemos en uno de los métodos del MIC, por ejemplo, los tubos seriados, vamos a ver que en uno, como había mencionado anteriormente, va a ir disminuyendo la turbidez dependiendo de la concentración del antibiótico, donde va a partir, obviamente, y se va a reconocer la concentración inhibitoria mínima, pero cuando ya las bacterias no estén presentes en el tubo, es donde ya vamos a poder apreciar la concentración bactericida mínima. Y eso podría decir, doctor. Doctor, creo que su micrófono está apagado. El estafilococo se va volviendo resistente por tolerancia porque va tolerando mayores concentraciones del antibiótico. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Que hay una diferencia entre el MIC y el MBC, ¿no? Entonces, si digamos, por decirte, si antes lo mataba a 30 microgramos, necesitas que sea mayor la concentración. ¿Por qué? Porque el antibiótico ya no puede penetrar al estafilococo de la misma manera que lo hacía antes. Entonces se da un proceso de tolerancia. Y cuando la concentración de antibiótico es baja, la cantidad de antibiótico que ingresa es menor. Entonces, por esa razón, no le hace, ya es una concentración subletal y no le hace daño al estafilococo. Entonces, tiene que lograr concentraciones elevadas, mantenerlas constantemente para que el antibiótico pueda tener efecto. Y este tipo de tolerancia también se observa en los antibióticos beta-lactámicos, ¿ya? Muy bien, ya estamos con tolerancia. Resistencia a los macrólidos. Doctor, yo podría ¿Quién está participar. levantando la mano? A ver, Dayana Bello. ya después, Jenny, vos puedes complementar lo que está hablando tu compañerita, ¿ya? Está bien, doctor. Doctor, ¿se puede escuchar? Te escucho, adelante. Bueno, doctor, en cuanto a los macrólidos, yo averigüé que junto a las lincosamidas y las streptograminas, B, por sus siglas MLSB,
son 3 grupos grandes antimicrobianos que van a tener Espérame un ratito, estructuras químicas que van a ser espérame, calma, diferentes. espérame un rato. Son macrólidos, lincosaminas Sí, doctor. y estreptograminas del grupo B. Por eso es Sí, doctor. MLSB, ¿no? Macrólidos, Ujú. lincosaminas y estreptograminas del grupo B. ¿Por qué Bien. están agrupadas dentro de los... Dayana, ¿por qué están agrupadas dentro de ese grupo? Eh, No te escucho, Dayana. Dayana, no te escucho. Hola, doctor, ¿me escucha? Ahora sí, Ahora sí, doctor, le escucho. Le escuché medio ya. entrecortado. ¿Usted podría volver a Debe repetir, ser por tu favor? video. Cortalo tu video, pues. Cortalo tu video y te voy a poder escuchar mejor. Ya, ahora sí, doctor. Ahora sí te escucho bien, adelante. Bueno, doctor, como le decía, entonces se van a abreviar por sus siglas MLS-B. Estos 3 grupos de antimicrobianos de estructuras químicas son diferentes, pero con mecanismos de acción similares. En los estafilococos, la resistencia a los macrólidos, como ser, por ejemplo, la eritromicina, claritromicina, acitromicina o midecamicina, puede asociarse a diferentes fenotipos de sensibilidad o de resistencia a las lincosaminas, como por ejemplo la clindamicina, que se puede identificar en el laboratorio mediante el método de difusión, como ser los discos de eritromicina y clindamicina, o mediante la dilución en caldo, utilizando una combinación de ambos antimicrobianos. Estos fenotipos Esperame un que se van ratito, a Dayana. observar, Dayana, ¿sí, esperame un doctor? ratito. Ya. Lo que sucede es que los macrólidos, las lincosaminas y las estreptograminas del grupo B, esos 3 grupos de antibióticos, ¿no? De familias de antibióticos, actúan sobre la biosíntesis de proteínas, específicamente sobre la subunidad 30S, ¿ya? Entonces tienen un mecanismo de acción muy parecido, porque todos actúan sobre esa subunidad. ¿Ya? Entonces se mide esta sensibilidad de tipo MLSB o fenotipo de resistencia de tipo MLSB para determinar de qué tipo es, ¿no? De qué fenotipo es, y de acuerdo a eso el médico sepa qué antibióticos puede usar y qué antibióticos no puede usar, ¿no? No puede usar. Ya, entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿alguien quiere aumentar sobre eso algo? Doctor, sí, doctor, Dime. me faltaba todavía. A ver, Bueno, doctor, como le decía, entonces en el laboratorio vamos a identificar mediante este método de difusión con estos discos de eritromicina y clindamicina, o también mediante la dilución de caldo utilizando una combinación de estos antimicrobianos. Ahora, los fenotipos que se observan mediante esta difusión con discos pueden ser, por ejemplo, la resistencia a la eritromicina y a la clindamicina, primeramente. En segundo lugar, podemos determinar la resistencia a la eritromicina y sensibilidad a la clindamicina, pero con un achatamiento del halo de la clindamicina, que va en la proximidad de la eritromicina mediante el test de positivo. En tercer lugar, podemos observar la resistencia a la eritromicina y la sensibilidad a la clindamicina, pero esta vez sin el achatamiento del halo. Es decir, que vamos a tener un test de negativo. Y bueno, en cuanto al primer caso, se trata de la resistencia que va a tener la eritromicina y la clindamicina al fenotipo que es MLC-B, pero esta vez es sub C. En el segundo, de la resistencia constitutiva de la expresión inductible. Y en el tercero, de la resistencia de Espérame un eritromicina. ratito. Entonces, espérame, calma, por favor. A ver, ¿dónde estamos contigo? Ya te he perdido. Ah, no, aquí estás. Dayana, espérame un ratito. Lo que sucede es
que tenemos, ¿no? Espera, me estoy perdiendo. ¿No? Entonces, resistencia MLSB, ¿no ve? Sí, doctor. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? Los fenotipos. Entonces, yo tengo entendido que tenemos 3 fenotipos, como estamos viendo aquí. ¿Qué significa? ¿Qué significan estos fenotipos? ¿Está bien o no? Bueno, doctor, estos fenotipos. ¿Los Sí, ves, doctor, ¿se puede Dayana? escuchar? Sí, Sí, doctor, se sí. puede ver. Ya. Bueno, ¿Este doctor, qué en cuanto a es? estos ¿Este tres, qué es? ¿Y este qué es? ya, el primero es la resistencia que se va a demostrar a la eritromicina y a la clindamicina. ¿Ya? Este segundo es la resistencia a la eritromicina y la sensibilidad a la clindamicina. Pero en este se puede observar un achatamiento del halo de la clindamicina en la proximidad de la eritromicina. Entonces, esto significa que va a ser un D-test positivo. DT es Y el positivo, muy bien. tercero, ujú, y el Este, tercero ¿ya? es el tercero es la resistencia a la eritromicina, pero sensibilidad a la clindamicina. En este se observa que no va a haber el achatamiento del halo, por lo cual va a ser el D-test negativo. Muy bien, ya. Entonces, este es de tipo constitutiva, ¿no ve? Espérame. ¿Están viendo lo que les estoy mostrando, no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces, fíjense, esta es constitutiva, porque es resistente al eritro y a la clinda. Y eso significa que es resistente a todos estos antibióticos de este grupo. O sea, macrólidos, lincosaminas y estreptomagraminas del grupo B, esta bacteria es resistente a todos ellos. Estamos hablando de las eritromicinas, estamos hablando de la clindamicina, de la lincomicina y de las estreptograminas del grupo B, ¿no? Este fenotipo, no entraremos ahí. Este fenotipo, ¿no? Es fenotipo MLSB inducible. Entonces, lo que quería mostrarles, esperen un ratito, es cómo se debe reportar, ¿no? Nosotros tenemos que reportar, ¿no? Tenemos que reportar así. CMLSB, esta es constitutiva. Y MLSB es inducible. Y el fenotipo M, que es por reflujo. Entonces, MLSB por reflujo. Entonces, son las 3 formas. Y todavía esta B que yo la hago así, es una B grande y es una B en menor tamaño. ¿No? Si podemos ver aquí la letra, digamos, la letra la bajamos a 5 y le ponemos la B mayúscula. No 5B, ¿no? 5, ¿no? Y le ponemos aquí, ay, ya se ha ido otra vez a 11, caray. A ver, le pondremos 6. B mayúscula, ay, no, ya creada. B mayúscula, así es. ¿Ven? Así es. No tan tiene que ser una B mayúscula, pero en menor tamañito. Igual que esta C, ¿no? Que esta I y que esta E, ¿no? Son así pequeñas, ¿no? O sea, por ejemplo, debería ser a 6, digamos, ¿no? No a 6, ¿no? Entonces, les he dicho C, ¿no ve? C, ¿ve? Entonces así tiene que ser, ¿no? Ya, entonces fíjense, MLSB, ¿no? Constitutiva. MLSB
por inducible por la eritromicina, y esta que es el fenotipo M, que es también lo que se llama la resistencia de tipo MLCB por eflujo, ¿no? Por eflujo, ¿ya? Ya. ¿Qué significado tiene esto? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significado tiene quien tiene esto? A ver, Jenny, vos estabas levantando la mano. Sí, doctor. A lo que yo encontré es que lo que se tiene que hacer es, en PCR se puede buscar el gen ERM, y de eso se puede clasificar en tres grupos, que como se dijo, el constituyente, que va a, más que todo son que tienen resistencia de tipo cruzada, el inducible, que es para macrólidos de 16 carbonos, y hay un nuevo que es el B, que tiene la resistencia a macrólidos de 14 y 15 carbonos. Eso podría ser uno. Y otro, tal vez que se puede hacer en microdiluciones, donde se tienen tres pocillos. El primero debe ser combinado de eritromicina y clindamicina, donde se pone 0,4 miligramos por litro de eritromicina y 0,5 miligramos por litro de clindamicina. Eso se lo deja incubando a aproximadamente 37 grados durante 18 a 24 horas, y se ve el crecimiento. Si habría un poco de crecimiento en lo que va a ser el pocillo que tiene los dos, se diría que es inducible. Pero si habría solo el que tiene eritromicina, se le dice que es resistente, y en el de clindamicina se le dice que es sensible, por el poco crecimiento que habría en clindamicina. Claro, pero a ver, mira, analizaremos un poco aquí en esta parte. Mira, tú agarras en el disco de antibiograma, mira como estamos viendo aquí, tú agarras en el disco de antibiograma, o sea, en la placa de antibiograma con el medio de Kirby-Bauer, le pones el disco de eritromicina y le pones el disco de clindamicina, que normalmente se utiliza para Kirby-Bauer, a una distancia de 2 centímetros, y obtienes un resultado, una maravilla. O sea, ¿para qué vas a entrar en diluciones si conseguir los antibióticos es muy difícil? Solo con poner los discos adecuados, tú tienes una lectura perfecta, que es lo que dijo Dayana, ¿no ve? Entonces, lo que me importa es, cuando es, digamos, constitutivo, es resistente a todo; cuando es D positivo, es resistente a algunos antibióticos, pero sensible a otros, ¿lo ve? Y cuando es por eflujo, normalmente lo mismo, ¿no? Entonces, esa interpretación es la que normalmente la tiene que tener clara el médico, y la tienen que tener clara ustedes. O sea, yo quiero saber qué antibióticos utilizó y por qué. Aquí está, mira, clarito. A ver, veremos si podemos ver. Ahí está, ¿ves? Sensible a ambos antibióticos, MLCB inducible, resistente a ambos, incluida la lincomicina. Aquí está, ¿ves? Clinda resistente, eritroresistente, clinda resistente, con achatamiento del lano de clindamicina. Es lo que nosotros tenemos que reportar. El flujo, ¿no? Eritromicina resistente y clindamicina sensible, eritroresistente, clinda sensible. Entonces ya es los antibióticos que tú puedes utilizar. Y el MLC constitutivo te dice que es resistente a los tres tipos de antibiótico, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que saber interpretar, ¿no? Si es inducible, es clinda sensible, eritroresistente. Si ese flujo es eritroresistente, clinda sensible, y si es constitutivo, es resistente a los dos. Eso entonces el médico tiene que tenerla claro para poder agarrar y para poder dar tratamiento a la persona que está enferma. ¿Y alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, algo que quieran acotar? Ya. Resistencia a la vancomicina. ¿Quién me va a hablar de estos? ¿Qué significan estos fenotipos de resistencia a la vancomicina y cómo determinamos la resistencia a la vancomicina en estafilococo? ¿Quién va a levantar la mano? A ver,
Dayana, tú otra vez, adelante. Dayana, ¿me escuchas, no? Ya. Falla, ¿no? Tu micrófono cuando estás con cámara más, entonces solo micrófono, háblanos, te escuchamos. Sí, doctor, es que estoy en celular. Ah, ya, no te preocupes, no te preocupes. Adelante, te escuchamos. Bueno, doctor, en cuanto a la resistencia de vancomicina, bueno, que destaque es que el método con discos que veíamos anteriormente no nos va a ayudar para detectar la sensibilidad de los estafilococos a la vancomicina, ya que no permiten diferenciar las cepas de estafilococos aureus sensibles de aquellas con sensibilidad intermedia y tampoco en aquellos que van a ser heteroresistentes, por lo cual para detectar mediante la resistencia a la vancomicina, vamos a tener que utilizar unas cepas que se van a determinar el CMI por dilución en caldo o también mediante el E-test o por inoculación de una placa de agar BHI, es decir, Brain Hair Infusion, cribado que tiene que tener 6 miligramos sobre litro de vancomicina y una Microgramos. incubación de 24 horas. Microgramos Perdón, por doctor, ml. microgramos. Microgramos por ml es la Microgramos unidad por siempre, ml no de te olvides. vancomicina. Ajá. Ya, pero no, Así existe es, doctor. otra técnica. O sea, tú me estás diciendo, espera un Otra ratito, alternativa. Dayana. Tú me estás diciendo que no se puede hacer por Kirby Bauer, que se tiene que hacer MIC o se tiene que hacer e-test, ¿no ve? Doctor, que no nos van a ayudar a diferenciar las No, hay solo una vamos a técnica que se poder está utilizando. En utilizar la la difusión actualidad, con discos. claro, Dayana, hay una técnica que se hace de predifusión. ¿Quién sabe esa técnica? El dolor, sí. ¿Cómo? No te entiendo. Bueno, doctor, o sea, no vamos a poder determinar mediante estos discos, porque no nos van a permitir diferenciar las cepas Staphylococcus aureus. Entonces, para detectarlo, estas cepas se determina el CMI por dilución en caldo, o también el E-test, o también se puede utilizar la inoculación de una placa de agar BHI, es decir, Brain Heart Infusion, utilizando el cribado de 6 microgramos sobre ml de vancomicina, realizando una incubación de 24 horas. Y ahora, Claro, otra pero, a alternativa, ver, doctor, que también averigüe, es Para, utilizar... ¿Sí? a ver, te ¿Sí? escucho, sí te escucho. Te escucho, Dayana. A ver, Dayana. Apaga Sí, tu doctor. micrófono. Ahora sí le escucho. Apaga tu micrófono. Ya. Andrea, tú estás levantando la mano, ¿no? Sí, doctor. No sé si Andrea me escucha Araceli bien. Queres. Sí, Andrea Araceli Tambo, Queres. Tambo Santos, doctor. Ya, muy bien, te escucho. Ya, como estaba mencionando, doctor, hay una técnica que se llama de predifusión. En esta necesitamos una placa con medio Müller-Hinton sin inocular, en primer lugar, ¿no? Y se van a poner una tableta de vancomicina, también de teicoplanina y de daptomicina. Y esta se va a Ya. dejar a temperatura ambiente durante aproximadamente 2 horas. Luego se va a retirar estas tabletas donde hemos depositado estos antibióticos que he mencionado y se va a colocar la placa boca abajo. Ya vamos a darle un pequeño golpecito y después de esto vamos a conseguir que esto como que estabilice el antibiótico, es como para homogenizar, por así decirlo, y posteriormente otra vez vamos a dejar como reposar la placa y luego recién
por unas 18 horas más o menos, y luego recién vamos a inocular con la cepa que hemos aislado. Más o menos tenemos que incubar a unos 37 grados centígrados hasta el día siguiente, y luego que pase ese tiempo vamos a ver unos halos de inhibición, ¿no? Que nos van a permitir ver la resistencia que posee. Y también Muy bien, estos pueden muy bien. complementarse con sensidiscos, pero esa es la técnica de predifusión, doctor. Sí, sí, lo que se hace se pone. E incluso te dicen qué discos utilizar, son de una marca Rolco, ¿no ve? De una marca Sí, Rolco. Sí, Neo Rosco. Neo Rosco, ¿no ve? Neo Rosco, ese es. Entonces, a ver, predifusión para... A ver, espera. Entonces, lo que hacemos es... Lo que hacemos en estos discos de predifusión, lo que hacemos es, fíjense, aquí se ve clarito, no hay mucho, ¿no ve? Aquí se ve clarito, por ejemplo, ¿ya? Desde de los VISA, de los HB VISA, todo eso. Entonces, fíjense, primero se pone en la placa, se pone el disco, ¿no? Después de poner el disco, aquí no está muy claro, ¿no? Después de poner el disco, agarramos y permitimos que se embeba en el disco. A las 2 horas quitamos el disco y posteriormente dejamos que haya una difusión sin la bacteria toda la noche, overnight 18 horas, y al día siguiente recién sembramos la bacteria y dejamos actuar 18 horas y vemos la formación del halo. ¿Qué es lo que pasaba? Que con el método normal, este halo normalmente a veces estaba en el límite o por debajo del límite, pero con esta técnica de predifusión realmente se ha visto que se determina mejor los fenotipos de resistencia a la vancomicina por parte del estafilococo, no por parte del estafilococo. Entonces, ¿qué es SARB, qué es SAIB y qué es SAIG? Andrea. Doctor, ahora sí. Sí. ¿Qué Ahora, es? a lo que yo había investigado es el grado de resistencia que presentan algunas bacterias, en este caso los estafilococos, que puede Ya. ser media, sensible, intermedia y no me acuerdo cuál es el último. Y estos también Resistente. pueden, sí, resistente, y estos también se pueden medir con el test que habíamos visto, el e-test. También. Lo que... Entonces, ¿qué es SARB? ¿Qué significa esto? Staphylococcus aureus resistente y no estoy segura si es la Vancomicina, pues, vancomicina. vancomicina. Ujú. Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. Después, Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a la vancomicina y Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a los glucopéptidos, ¿no? Como ser la teicoplamina o la daptomicina, que se pone conjuntamente con la vancomicina y se hace esa técnica de la predifusión. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que el estafilococo presenta resistencia, pero es una resistencia bastante rara a la vancomicina. Entonces, si se hacía por la técnica de Kirby-Bauer tradicional, te daba que era resistente, pero sin embargo la bacteria es resistente o es sensible. Entonces, este método como les digo, ha logrado, digamos, evitar ese problema, ¿no? Porque te da un halo de inhibición bien pequeño con la vancomicina y a veces por 1 milímetro que hayas puesto mayor cantidad de bacterias, cualquier cosa, ya te da como resistente. Pero con este método el halo es bastante preciso. Si es resistente, se muestra como resistente. Si es sensible, se muestra como sensible y tú puedes hacer una interpretación mucho más clara. Ahora, ¿por qué es tan importante la vancomicina? Porque la vancomicina es el antibiótico que se utiliza de primera elección para el tratamiento de los estafilococos que son meticilinos resistentes. Entonces es vital que se haga una buena prueba de sensibilidad porque el médico escucha meticilino resistente por parte del laboratorio y ya está agarrando, ya está dando vancomicina.
Entonces es vital que se haga una buena prueba de sensibilidad y resistencia a la vancomicina. ¿Ya? Ya. Ahí quedaremos, por favor. Tengo muchas responsabilidades, muchas ocupaciones hoy día. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Con respecto a esto de la resistencia a la vancomicina, bueno, he visto en la bibliografía que los estafilococcus, como usted ha mencionado, que son resistentes a la meticilina, pueden ser tratados con estos, pero estos llegan a ser resistentes a la vancomicina gracias al gen VAN-A, pero este no es propio, es a partir de las cepas de Enterococcus spp. Esto necesariamente es por algún tipo de unión entre estos patógenos o como principalmente Recombinación genética. recombinación. Sí. Claro, puede ser por recombinación genética, que es muy raro, pero la otra forma es por transformación, digamos, ¿no? El estreptococo, el enterococo se lisa, libera su material genético y este es transfundido, ¿no? Transformado al estafilococo o por el paso de transposones también, ¿no? Entonces el origen es el que te da. Ahora, existen fenotipos de resistencia, ¿no ve? Heteroresistencia, homoresistencia, todo ese tipo, por ejemplo, eso ya más adelante, si es necesario, ya ustedes profundizarán. Lo que en este caso nos importa es que tengamos que saber que existen todos estos fenotipos de resistencia y que nosotros tenemos que determinarlos en el laboratorio para dar un informe al médico. ¿Ya? Un informe al médico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí quedaremos, por favor. ¿Ya? Está bien, Ya. doctor. Nos vemos el Sí, doctor, miércoles. está bien. Ya, nos vemos el miércoles. Hasta Chao, luego, chao. doctor. Chao, chao.